Lo primero que tendría que decir es que yo personalmente celebro la idea de haber escogido a Macondo, tal vez la primera vez en la historia de la feria que no tenemos un país real y concreto, sino un país imaginario. Es tal vez un país mucho más conocido en la mente de los lectores del mundo que muchos pequeños países cuyos nombres desconocemos. La tarea que nos encomendó a nosotros los del comité curatorial fue transmitir al equipo y a los artistas una idea de qué es Macondo, cómo debería de alguna manera mostrarse ese país que todos conocemos pero que es difícilmente definible. Teníamos una tarea entonces sumamente difícil porque Macondo es una realidad muy amplia y con muchos matices. Lo primero que tuvimos claro nosotros es que no íbamos a proceder como un pequeño comité de sabios que tuviera una idea absolutamente definida y clara de lo que es Macondo para imponérsela a los demás. Decidimos que es el lector finalmente el que tiene su propia idea de Macondo, que cada uno de los lectores que ha leído la obra de García Márquez pues tiene en su cabeza una representación de Macondo y que nosotros entonces lo que queríamos proponer es una idea suficientemente abierta, de todas maneras no absolutamente abierta, porque tampoco se trata de eso, porque cualquier persona que haya leído esa obra sabe reconocer unos elementos claves y que tienen que estar ahí. Nosotros nos preguntamos cuáles eran esos elementos claves para hacer entonces una conjunción o lograr un equilibrio entre la idea de ese Macondo abierto con el cual cualquier asistente a la feria se puede identificar y un Macondo esencial en el cual no pueden faltar algunos elementos. También de entrada supimos o tuvimos claro que lo que no queremos es folclorismos de ninguna índole, una idea caricaturesca de Macondo, o sea, nos lo planteamos en términos estéticos, ni tampoco una visión restringida de lo que es Macondo. O sea, porque Macondo es de alguna manera, por supuesto, Aracataca, el pueblo de García Márquez, es el mundo caribe que está también representado ahí, pero es Colombia con sus guerras civiles, con su historia, con su masacre de las bananeras, con costeños y cachacos, pero es también América Latina, que tiene una historia muy similar a la nuestra, y en últimas, como todos sabemos, y ya que Cien años de soledad está basado de alguna manera en los grandes textos míticos, pero sobre todo en la Biblia, una representación del universo entero, que es lo que ha hecho posible que esta obra de García Márquez sea aceptada con ese entusiasmo y esa fascinación en los más distintos lugares del planeta. Entonces es un mundo que comienza cuando las cosas eran tan recientes que había que señalarlas con el dedo porque no tenían todavía nombre, y que termina con ese final apocalíptico. Como nosotros teníamos que hacer un proceso de selección que nos obligaba a una síntesis, entonces tuvimos dos ideas fundamentales que fueron informando, digamos, nuestro proyecto. De alguna manera la idea del viaje fue una primera idea que empezó a rondarnos y que luego se concretó en un viaje que en realidad es histórico, básicamente histórico. O sea que nosotros pensamos, porque consideramos la obra completa de García Márquez, pero finalmente nos dimos cuenta que donde está plasmada de manera más eficaz la idea de Macondo, pues es en 100 años de soledad. Entonces decidimos de alguna manera
escoger como elemento articulador la historia. Y en la historia de Macondo, 4 momentos sumamente importantes. El primero, que todos ustedes, los que están aquí, me imagino que han leído 100 años de soledad, lo podrán reconocer en mis palabras. La primera sería la edad mítica, esa edad donde los macondianos, que inician un mundo prácticamente desde cero, se ilusionan con la aparición de la ciencia o de la presciencia que traen los gitanos, ese mundo de aislamiento que no encuentra la salida al resto del universo, un mundo de utopías, de sueños y de frustraciones, porque ahí va a haber, digamos, el primer gran fracaso que se vive en ese mundo de Macondo. Yo diría que Macondo es un mundo de sueños y fracasos, y que así lo vamos a tratar de representar ahí. La segunda etapa la denominamos la edad épica y se inaugura de alguna manera cuando Úrsula descubre por azar el camino de la civilización, y por ese camino llegan los mercachifles de la realidad cotidiana, o sea, el dinero, y después entra la política, y con la política la orden de pintar las casas blancas de azul, porque los primeros que llegan ahí son los conservadores, ¿no es cierto? Con mucho humor, García Márquez inclinó la historia en términos negativos de ese lado, ¿no es cierto? Los conservadores llegan y con esa orden, de alguna manera, inauguran una época de conflictos que va a desembocar en las guerras civiles. Una tercera etapa sería la etapa de la bonanza bananera, del despilfarro y digamos la síntesis de lo que han sido muchas de nuestras bonanzas. La última, la bonanza marimbera, que me acuerdo, la bonanza, ya sabemos que vivimos otra bonanza en este momento, y esa tercera época da lugar a una cuarta etapa que está en 100 años de soledad, que es la etapa que inaugura el diluvio y que es la etapa de la decadencia. Podríamos habernos quedado en esas 4 etapas, pero quisimos de alguna manera enraizar esta representación macondiana con lo que está sucediendo en este momento en este país, que es esa discusión sobre lo que debe ser un posconflicto, la ilusión de la paz, la ilusión de que termine esta guerra de 50 años. Entonces hemos proyectado eso hacia digamos, a través de una pregunta que inauguraría como un futuro utópico. En verdad no tenemos los macondianos una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces esto va digamos, a presentar a Macondo no como un mundo clausurado y como un mundo simplemente literario y arqueológico, sino como algo que sigue siendo profundamente representativo de lo que nosotros somos y de las preguntas fundamentales que nos hacemos sobre nuestra propia realidad social e histórica. Quiero decirles, adelantándome un poquito a lo que los artistas van a decir después, primero, que hemos trabajado no solo los 3 curadores, que somos, digamos, la vieja guardia, estamos representando la vieja guardia porque somos 3 ancianos, digamos que estamos ahí porque dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo, pero hemos sido apoyados por un equipo maravilloso de gente joven. Están nuestros asistentes de las distintas instituciones, de la biblioteca, del ministerio, hay un historiador también que nos está apoyando, y el grupo de artistas que yo creo que es tal vez lo más novedoso y lo más interesante que va a haber este año en la feria. Es gente toda muy joven, alrededor de los 30 y pico, si acaso alguno creo que llega por ahí a los 40. Ellos están apoyados también por arquitectos sumamente jóvenes, y digamos que ese equipo lleno de juventud está proponiendo unas cosas muy novedosas. Lo que sí quisiera transmitirles con mucho entusiasmo es que ustedes ni siquiera se imaginan
lo que va a pasar en esa feria. No desde el punto de vista académico, porque vamos a tener figuras muy importantes que ustedes ya vieron, discusiones también interesantísimas. En el registro académico vamos a tener desde los amigos de García Márquez contando chismes y haciéndonos reír, hasta conferencias muy especializadas. Se va a hablar sobre el papel de la mujer en la obra de García Márquez, van a venir los traductores, va a venir el traductor del chino, el traductor del portugués, el traductor del inglés. Entonces nos vamos a plantear problemas muy interesantes de esa índole, pero yo creo que la gran novedad va a estar en el pabellón. Ellos les van a explicar que van a usar medios interactivos, que va a ser como una especie de sueño muy afín al espíritu divertido de la obra de García Márquez. Va a haber mucha imaginación, mucha fantasía. Los adultos y los niños se van a divertir de la misma manera, lo cual no quiere decir que no nos estemos planteando unas preguntas sustanciales definitivas sobre quiénes somos nosotros los macondianos, por qué nos ha ido tan mal en estos 100 años de soledad, que realmente son 100 años de insolidaridad y de violencia, y hacernos esa pregunta que ahora nos estamos haciendo todos. ¿Habrá un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos? Es decir, ¿habrá así una segunda oportunidad sobre la tierra? Muchas gracias.